la utilidad en este caso del tablero eléctrico, porque toda instalación debe tener su tablero eléctrico. Ahora, y además de la parte de las, digamos, del control, nosotros también tenemos que colocar dispositivos, en este caso generalmente en la parte electromecánica, ¿no? Y también la parte de lo que es electrónica, justamente los relés, diferenciales o llaves térmicas, en la cual me permite a mí tener, digamos, un sistema, más que todo, con protección, ¿no? La protección es muy importante en un sistema eléctrico. Y justamente todos los elementos del sistema de protección lo tenemos que, en este caso, colocar en un tablero eléctrico, ¿no? De esa forma, pues, yo puedo garantizar más que todo una instalación segura y evitar más posteriormente lo que se llama los riesgos eléctricos, ¿no? Justamente es la finalidad, estimados participantes, de la elaboración, en este caso, construcción de los tableros eléctricos, justamente en las instalaciones eléctricas. Ese como de introducción. No sé si ya me dan el pase para empezar, por favor. Sí, ingeniero, puede iniciar la sesión, por favor. Listo. Acá le voy a presentar justamente el material que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? En la cual, pues, vamos a tratar justamente el tema de tableros eléctricos, ¿no? Bueno, el temario que vamos a tener acá es justamente la parte de, de conceptos generales, ¿ya? Generales, en este caso, de tableros eléctricos, ¿no? Entre estos, bueno, vamos a tener en cuenta qué cosas son los tableros eléctricos como conceptos generales. Vamos a ver parte del tablero eléctrico, elementos de un tablero eléctrico. Punto 2, clasificación de los tableros eléctricos. Punto 3, las normas nacionales e internacionales, justamente que se utiliza para, en este caso, la utilización de los tableros eléctricos. Diagrama mecánico eléctrico de los tableros eléctricos. Grado de protección IP, construcción de tablero eléctrico. Y por último, vamos a mencionar algunas especificaciones técnicas y recomendaciones para el diseño de un tablero. A ver, empezamos con la pequeña definición. Es importante saber qué cosa es un tablero eléctrico, señores, ¿ya? ¿Qué vendría a ser un tablero eléctrico? A ver, dice, es un tablero eléctrico, ¿ya? Vendría a ser justamente un gabinete en la que se concentran todos los dispositivos de conexión, en este caso control, maniobra, protección, medida, señalización y distribución. Todos estos dispositivos permiten una instalación eléctrica que funcione adecuadamente. Pero esto está enlazado, miren, esto también debe estar enlazado, ¿ya? Enlazado justamente con algo muy importante que son las normas. Si todo este tablero está elaborado, ¿no? Construido, diseñado con las normas, en este caso, las normas que rigen los tableros, pues este va a ser un tablero, más que todo, no solo bien elaborado, sino con garantía y seguridad, más que todo para eh, el circuito y la instalación eléctrica, ¿no? Que tenga ya, en este caso, una vivienda o una industria, entre otros, ¿no? Ahora, ¿para qué sirven los tableros eléctricos? ¿Para qué lo utiliza? Yo dije al principio que sirve para proteger los equipos electrónicos y electrodomésticos en cualquier subida de tensión, ¿no? O sea, en este caso tengo una baja tensión de 220, hay una pequeña subida, en este caso un pequeño corto, y eso hace de que el tablero en este caso funcione, se abran las llaves térmicas, funcione diferencial, entre otros, ¿no? Ahora, detectar también problemas y fijar soluciones de acuerdo al cual interruptor ha sido saltado. O sea, por ejemplo, en una vivienda, por ejemplo, que tengamos, digamos, por ejemplo, puede ser de 2, 3 pisos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Lo que puede ocurrir ahí, cuando hay un corto, por ejemplo, en una de las líneas, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí puede saltar una de las llaves, ¿no? Entonces, al momento de ir nosotros justamente al tablero, en este caso, pues hay tipos de tableros que se colocan también por pisos, ¿no? Estamos hablando de una instalación de una vivienda. Entonces, en ese caso, pues, ¿qué es lo que se tiene que hacer?
revisar primero el tablero, bueno, que se tiene por piso, en la cual está, en este caso me había una interrupción de la energía eléctrica y ver justamente cuál de las llaves está, en este caso, está abierto. En caso contrario, pues si no encuentro el problema ahí, tengo que ir rápidamente al tablero general o principal que se les llama, ¿no? Entonces, lo que ahí tengo que hacer es ver y revisar justamente cuál o qué llave, o justamente en este caso está abierto para luego subirlo y nuevamente obtener la energía, en este caso eléctrica, que uno no necesita, ¿no? Entonces, lo que vendría a ser es en la parte de la utilización, ¿no? ¿Para qué sirve? Justamente para detectar fallas, proteger el equipo, entre otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, al cortar el suministro cuando hay exceso de consumo, ¿no? A ver, por ejemplo, yo quiero pues eliminar la entrada, por ejemplo, por ejemplo, la entrada, digamos, de la energía de un piso, pues bajo en este caso, la llave térmica que justamente está, digamos, seleccionado para ese piso, por ejemplo, segundo piso, por ejemplo. Yo bajo abro la llave, entonces pues, en este piso pues ya no hay energía, ¿no? Y así, ¿no? O puedo también independizar, ya sea la sala, el centro de cómputo, entonces, para eso en este caso se independiza justamente ese tipo de llaves, ¿no? Para que de esa forma no haya ningún problema, ¿no? Entonces, por ese lado, nosotros tenemos que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Ahí el último es garantizar la seguridad de las personas, ¿no? En el lugar, obviamente, como les dije, ¿no? Cualquier cortocircuito, pues obviamente que no va a haber, digamos, un incendio, porque realmente los incendios, en uno de ellos, el factor es justamente el factor eléctrico. Entonces hay que tener en claro esa situación, ¿no? Ver justamente que esa situación no ocurra. Para eso justamente se coloca lo que se llama, pues, los, este, lo que se dice los tableros, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, esa es la situación que tenemos que tener en claro para trabajarlo, en este caso los tableros, ¿no? Eso sería la situación ahí, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, en este caso, partes, ¿no? En este caso de un circuito o de un tablero eléctrico, perdón, en la cual pues vamos a tener en claro justamente cuál es su parte principal del tablero eléctrico. Mire, por ejemplo, acá lo que vamos a ver es estas partes del tablero, por ejemplo, el gabinete. ¿Para qué sirve el gabinete? Justamente es el armazón en la cual se va a montar todo el equipo, en este caso, como le mencioné, un tipo en este caso, de protección, equipo, digamos, en todo lo que se llama, pues ahí se va a colocar, por ejemplo, la parte del panel de interruptores, las barras, ¿no? Van en los conductores, van en justamente también, irá pues lo que se dice, los dispositivos de protección, ¿no? Entonces vamos a ver uno de ellos, ¿ya? Uno de ellos, ¿ya? Que viene a ser justamente este de acá, ¿no? Voy a justamente acá colocarles, ¿no? Acá tenemos los gabinetes, ¿no? Gabinetes, ¿no? Ya les mencioné qué cosas son. Ahora las barras. Las barras tienen esta finalidad que son como, digamos, la separación de las líneas, que en este caso tengan instalación eléctrica, ¿no? Entonces, ahí esas barras justamente van a estar alimentadas, ¿no? O, digamos, en este caso van a ir, digamos, como ven acá en la imagen, van justamente ahí, en cada barra que están viendo acá tenemos pero 3 barras, justamente acá hay 3 líneas, ¿no? Incluido también el neutro. Entonces, acá lo que se está viendo, observando es que acá por barra se va a colocar justamente estos dispositivos de protección o de maniobra, ¿no? Y acá tenemos otro tipo de imagen en la cual pues se ve justamente cómo es digamos, se colocan las barras, ¿no? Como ven acá, ¿no? Toda esta zona en la cual se distribuyen justamente las barras, ¿no? Como en la parte superior, en este caso el tablero, ¿no? Generalmente estos son tableros de fuerza, ¿no? Un ejemplo de tablero de fuerza. Y por último les digo el panel de interruptores, ¿no? Como ven acá, acá tenemos este panel en el cual acá observas todo el tipo de interruptores, ¿no? Que en este caso va a tener tu tablero, de acuerdo obviamente al diseño y la instalación que uno requiera en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a ver otras partes como es el mandil. Justamente, ¿qué cosa es el mandil? El mandil justamente venía a ser aquella plancha que justamente vemos acá, que está recubriendo justamente la parte ya, no solo de la parte
de los elementos de protección, sino justamente es como fuese la recubierta, ¿no? Que acá nosotros tenemos, ¿no? En la cual, pues, me protege, ¿no? En este caso me protege para tipo de accidentes, por ejemplo, por contacto. Si uno quiere hacer una maniobra, pues, esto de acá como especie, comporta como fuese un aislante, que a mí me permite justamente hacer un trabajo, ¿no? Con mayor seguridad. Y luego, pues, tenemos a la última, bueno, elemento fundamental, o como parte básica, que vienen a ser los marcos o puertas, ¿no? Acá justamente vemos la parte que está detrás de este mandil, la parte justamente del montaje, ¿no? Acá tenemos justamente los elementos en la cual pues, van a ir los elementos de protección, ¿no? Acá va a ir justamente una especie de tapa que justamente va a recubrir esta zona de los elementos que uno coloque. Por ejemplo, acá mismo. Le va a señalar acá justamente esta parte de acá, ¿no? Acá están los elementos justamente de la cual se van a colocar. Esto es un panel, ¿no? Venía a hacer esto de acá. Y luego, pues esta tapita es justamente lo que va a recubrir justamente esta parte de acá, donde se colocar los elementos, ¿no? Acá. Y obviamente también esta parte de acá, ¿no? Justamente que está justamente recubriendo todos estos elementos que están acá, ¿no? El pulsador, la llave térmica. Entonces, esta es justamente la parte de la tapita, ¿no? Que uno coloca para que estos elementos estén seguros. Y no haya pues un contacto directo justamente con la persona, justamente ya sea con los cables o con las barras que estamos viendo justamente a este lado, ¿no? Y por último la tapa, ¿no? Que va al final, que viene a ser esto de acá. Esto de acá. Esta es la parte ya final, ¿no? Entonces, esto viene a ser las partes básicas de lo que es justamente los tableros de caso eléctrico. Entonces, vamos a pasar justamente a otra lámina en la cual pues me indica cuáles son los elementos fundamentales o básicos de todo tablero eléctrico, señores. Entonces, vamos a ver como primer elemento es los conductores, los terminales, las canalizaciones, pulsadores, selectores y pilotos. Vamos a trabajar con uno de ellos a continuación. Vamos a ver de los conductores. Bueno, los conductores, bueno, como ya justamente algunos lo conocen, ya estos conductores tienen la finalidad, ¿no? de transportar, en este caso, la corriente eléctrica, ¿no? En este caso, de una fuente, ¿no? Hacia una carga. Puede ser, en este caso, una lavadora, puede ser un microondas, un radio TV o alguna luminaria. Ahora, ¿cómo los conductores viajan? No van a viajar en el aire. Estos conductores están pues viajando, en este caso puede ser por una canaleta, o bandejas o tuberías, en este caso de aluminio o PVC, ¿no? Entonces vamos a ver una de ellas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la parte pues de este tablero en la cual están observando cómo van los conductores, ¿no? Estos son los conductores, acá tienen conductor, acá hay una serie de conductores, miren, acá los conductores, ¿no? En la cual pues están directamente, como les digo, conectados también en este caso a los elementos de protección, como se dan cuenta. Entonces, son elementos, como digo, que esto conduce en este caso la corriente hacia, en este caso del tablero, hacia la carga mencionada. Ahora vamos a ver los terminales. Los terminales son un tipo digamos, de elementos en la cual nosotros podemos unir los cables directamente al aparato para un mayor trabajo. Y entre ellos tenemos este tipo de terminales, ¿no? Acá tenemos tiene tipo gancho, circulares, ¿no? Acá de empañe directo, acá hay otro tipo de circulares. Eso ya depende, como les digo, de el tipo, digamos, de elementos que ustedes quieran unir, ¿no? Conectar. Por ejemplo, en el caso, ¿no? Digamos que hemos visto ahorita, en este caso, por ejemplo, de acá, de estos diferenciales, por ejemplo, acá podemos encontrar un tipo de terminales. Justamente acá tenemos el conductor y ahí en la parte final tenemos justamente ese terminal. Justamente varios de estos tipos se utilizan en los tableros. Otro tipo de instalaciones también. Ok. Ahora, vamos a ver las canalizaciones. Las canalizaciones son medios en la cual pues, los conductores viajan ya a través de tuberías, en este caso de PVC
o en este caso de acero galvanizado. Entonces tenemos acá estas canalizaciones, miren como ven acá, ¿no? De PVC y de acero, ¿no? Y acá tienen sus elementos en este caso que van justamente, accesorios que justamente se utiliza para justamente hacer este tipo de canalización en una instalación eléctrica. Ahora, entre otras canalizaciones, nosotros podemos ver es la utilización de canaletas lisa y o ranurada, como ven acá, ¿no? Ahora, este tipo de canaletas generalmente se utilizan para tableros generalmente que es de tipo electrónico, como están observando acá en la imagen, ¿ya? Entonces miren, como acá están observando ese tipo de canaleta. Obviamente que la canaleta sirve para justamente como medio de transporte, en este caso, de los cables, generalmente los conductores, como ven acá en la imagen, ¿no? Viendo acá la canaleta, ¿no? Este tipo canaleta ranurada lisa, ¿no? Y acá tenemos los dispositivos, en este caso electrónicos. Acá tenemos este tipo de, digamos, de logo, ¿no? Un tipo de logo, en la cual obviamente se usa para automatización. Y acá vemos a continuación lo que se llama las bandejas portacable. Son aquellas que se utilizan generalmente para lo que se llama el transporte justamente, en este caso de algunos cables, pero a través de tuberías, en la cual transporta de un punto a otro punto, ¿no? Acá tenemos una gran dimensión, por ejemplo acá, ¿no? En la cual pues, nosotros podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo acá, grandes, digamos, canalizaciones o tuberías en la cual se transporta de un punto a otro punto, justamente en este caso, para transportar de un punto bastante largo, en este caso los conductores. Entonces, como ven acá, ya tenemos ya parte casi importante elementos de los tableros eléctricos. Ahora vamos a ver a continuación ya lo que se llama, pues, los pulsadores. Ahora, estos pulsadores tienen esta finalidad. La finalidad de los pulsadores es justamente que tienen esa finalidad de, digamos, nos permite justamente dar el paso, en este caso de la corriente eléctrica, o en este caso, al momento de oprimir o dejar de oprimir, ¿no? O sea, significa apretamos esto, ya, en este caso, pues, deja de pasar la corriente y cuando soltamos, la corriente fluye, ¿no? Son diferentes colores, ¿no? Los más comunes son de color verde, de color azul y de color rojo. Y ahora vamos a ver acá justamente la finalidad o cómo se comportan estos pulsadores, ¿no? Acá tenemos, dice, justamente la parte de, en este caso, de contacto. ¿Ya? Justamente está contacto con el elemento. El operador justamente vendría a ser este pulsador, esta zona de acá, ¿no? Entonces acá tenemos acá un tipo de pulsador 1 y otro tipo de pulsador, ¿no? Como están observando acá. Esta es la parte de contacto. Esta es la parte de operación. Entonces, este pulsador tiene esta característica, ¿no? Por ejemplo, el símbolo de los pulsadores son de esta forma, ¿no? 1, 2, como ves acá, esta es la parte que está en la parte de perfil del pulsador, ya en la cual pues acá tiene un comportamiento de normalmente cerrado, como ves acá, ¿no? Cerrado. Entonces cuando hacemos acá el pulso, se pasa de acá de justamente de cerrado a normalmente abierto, 64. Luego también tenemos acá pulsadores que están de un estado normalmente abierto, como ves acá, ¿ya? Normalmente abierto. Ya entonces tenemos esta característica, ¿no? 3 y 4, como ves acá, abierto y abierto. Una característica importante de estos pulsadores, ¿no? Como ves acá, normalmente cerrado, 1, 2, y luego pasamos, digamos, al contacto oprimimos y aparece el abierto. Y acá, ¿no? Como ves acá, abierto y luego pasa al estado cerrado y el estado abierto. Esto justamente cuando oprimimos, ¿no? Justamente la parte de, en este caso, de operación que viene a ser este pulso. Y justamente tiene este comportamiento, ¿no? ¿No? Se abre, se cierra, se abre, se cierra. Cuando el circuito, o cuando nosotros estamos en el punto 3, 4, obviamente que no pasa corriente. Y cuando está el punto 1, 2, acá está pasando corriente, porque está cerrado. Tener en cuenta estos detalles, ¿no? Pero vamos a pasar a justamente otro tipo de elementos, ¿no? Los selectores. Ahora, ¿cuál es la función de los selectores? Es abrir
cerrar un contacto ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado, según su aplicación de tipo en un circuito determinado. Entonces, vamos a ver justamente cómo se comporta esto. Justamente acá vamos a ver la imagen, ¿no? Digamos, de unos cuadros, ya que nos va a permitir justamente, ¿no?, ver ese tipo de operación que tienen los selectores, ¿no? Como estamos observando acá, este selector igual no tiene su parte operador y parte de contacto. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. En la fase 1 tenemos el elemento propiamente está cerrado, luego pasa al elemento pues abierto 3, 4. Entonces, la simbología de este tipo de selector es de esta manera, ¿no? Estamos observando acá que tenemos, digamos, acá el esquema, ¿no? Acá está, miren, cuando está en 0 está cerrado, miren, ¿ya? Y luego de acá pasa abierto, ¿no? Posición en este caso 0. Ahora, vamos a la posición 1, ¿ya? En la posición 1, acá tenemos acá cerrado y luego abierto. Miren lo que está pasando acá. Esta X me indica que está abierto y el otro, esto de color amarillo que está prendido como se puede, me indica que en este caso cerrado. O sea, en conclusión, ¿cómo podemos entender el selector? Según el esquema. Acá la posición 0, ¿ya? En 1, 2, miren, en 1, 2 está cerrado, es el X. Y en 3, 4 está abierto, acá como está acá. Ahora la posición 1, ¿ya? O cuando marque 1, acá tenemos, mira, el circuito, ¿no? En este caso cerrado, y el 3, 4 lo tenemos abierto. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de entender esto. Siempre la posición, o cuando marca 0, en este caso 0, como ves acá, 0, ya acá va a ser justamente 0 va a ser abierto y 1 va a ser cerrado como ven acá. Entonces, no olvidar que el marca 0 es abierto y cuando marca 1 será, en este caso, cerrado, ¿no? Es una característica justamente del selector, digamos, en un tablero. Veamos ahora el otro punto, ¿ya? El otro punto que venía a ser los pilotos, ¿no? Estos pilotos, ¿no? En este caso son tipo de foquitos, tipo LED, en la cual pues se enciende cuando nosotros tengamos que hacer alguna función, ¿no? Por ejemplo, apagar, prender, entre otros. Entonces, este piloto pues indica justamente cuando está prendido, ¿no? Me indica pues una señal que el circuito pues, está abierto, o cuando, por ejemplo, pinta, por ejemplo, de rojo, ¿no? En este caso está cerrado, pinta de verde, o de amarillo que está abierto, ¿no? Entonces, estos dispositivos, o también me puede prender la luz, por ejemplo, de tipo azul, que me indica otra situación, por ejemplo, hay un, pues, un factor de contacto, o de repente el elemento, pues, no hay carga de energía, entre otros, ¿no? Entonces, estos, justamente los pilotos son elementos que me indican qué característica o qué situación presenta, en este caso, mi tablero. Pues a base de los pulsadores o selectores que le he mencionado, ellos me van a indicar justamente esta característica de prendido apagado, ¿no? O que de repente ese pulsador, ¿no? O selector está en mal estado, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, acabamos de ver ya justamente la parte de los elementos fundamentales, ¿no? Y a manera de reforzamiento de esta parte, vamos a ver cómo nosotros vamos a trabajar o vamos a identificar justamente cada elemento, ¿no? Por ejemplo, esta parte que estamos observando de acá, esta parte de acá, ¿no? Esto de acá que ves acá, es generalmente la parte superior que realmente están las barras. Entonces, lo que vamos a ver a señalar a continuación es esto, ¿no? Las famosas barras, que están en la parte superior. Obviamente un tablero, no en la parte superior se encuentran las barras. Estas barras justamente indican justamente el tipo de, digamos, de conexión que tenga justamente la instalación, ¿no? Bifásica obviamente tiene que tener 3 barras, bifásica 2, ¿no? Entre otros. Ahora, lo que acá tenemos acá, esto de acá se llama panel de control o panel de interruptores, en la cual obviamente controla el apagado y encendido de alguna lumina o una carga en todo el circuito justamente que queramos nosotros, ya sea prender o apagar. Luego vamos a ver los componentes electrónicos, como ves acá. Es otra característica que tienen los tableros, no olvidar.
¿no? Barras, paneles de interruptores y componentes electrónicos. Ahora, estos componentes electrónicos dependen mucho del tipo de instalación que uno realice. Por ejemplo, no van a pensar que siempre un componente electrónico pues van a tener ustedes, por ejemplo, en una vivienda, ¿no? En una vivienda no hay este tipo de conexiones, por ejemplo, de acá electrónicos, pero hay los famosos electromecánicos o también algunos relés. Lo que viene acá, esta zona de acá, esto de acá, este pedazo que están observando, es, digamos, un elemento, un componente electrónico. Justamente la parte del logo, que es una especie de logo PLC, que es programado justamente para controlar, por ejemplo, arranque de motores, máquinas, entre otros. Justamente esa es la parte electrónica, ¿no? Justamente la parte PLC, automatización. ¿Ya? Entonces, esto también, este tipo de tablero también tiene estos elementos. No todos los tableros tienen ese tipo de elementos que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, es muy importante saber justamente el tipo de tablero que uno va a utilizar. A continuación, vamos a ver otro elemento, ¿no? Las canaletas que ya lo conocen. Tipo de canaleta donde viajan los conductores, como ven acá, de canaletas. Realmente son, ayudan pues a que el tablero pues no se vea tantos cables, ¿no? Y bueno, para el momento de las operaciones sea un poco más incómodo para trabajar. Y acá tenemos el riel, ¿no? Y lo que estamos observando acá, mire, lo que es justamente sombreado de color rojo, ¿qué cosa es esta parte donde justamente la parte final, digamos, en la cual pues salen otro tipo de cables, obviamente que no son los conductores, ¿sabes? Que generalmente se llevan las cargas. Estos tipos de cables de color que estamos hablando de amarillo y verde, son justamente cables que justamente van a la puesta a tierra, o al pozo de tierra que tenga justamente esa vivienda o la parte industrial en la cual me permite tener una seguridad al 100%. Ah, ojo, una cosa más. Acá los tableros eléctricos, para que tenga una mayor protección general, se tiene que tener en cuenta esto de acá. Digamos, los cables que van al pozo a tierra, justamente son de este color amarillo verde. O sea, es importante que tenga justamente, digamos, estos cables o la puesta a tierra, ¿no? Justamente pues que va justamente parte del tablero, en este caso el tablero principal. No es otro tipo de tablero secundario, no, nada. Solamente el tablero principal se va directamente a puesta a tierra. Y de esa forma, pues nosotros podemos garantizar, en este caso, la instalación con una seguridad 100%. Muy bien, ahora vamos a ver la clasificación de los tableros. Para clasificar estos tableros hay en este caso alguna norma muy importante, entre ellas las internacionales y nacionales. Esta es la más general de todas, la IEC. Esta norma IEC plantea justamente que los tableros se clasifican justamente por tres grupos. El grupo 1, ¿qué me indica? El grupo 1 me indica, ya, el grupo 1 me indica justamente, ya, en la relación que tiene, en este caso, la relación que tiene, ya, con relación al ambiente, ¿no? Tipo A, con condiciones de temperatura húmeda, o sea, tableros que soporten altas temperaturas, ¿no? O bajas temperaturas, inclusive la humedad. El tipo B me considera respecto a los sólidos o líquidos o vapores o gases que puede estar en medio ambiente y justamente, obviamente que eso trate de penetrar justamente a los tableros. Por ejemplo, a ver, en un lugar, por ejemplo, pues, por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, en las industrias, en las grandes calderas, entonces todo ese vapor, pues, viaja por todo ese lugar y justamente llega al tablero. Entonces esos tableros pues están justamente diseñados para justamente abordar y mitigar justamente los gases y que no interrumpan justamente la instalación interna. Más que toda la parte de seguridad, ¿no? Justamente justamente el propio tablero. ¿Ya? Entonces, bueno, acá vamos a ver a continuación lo que es el tipo C. Consideraciones con respecto a la circulación de aire y ventilación. O sea, hay tableros que se tiene que tener en cuenta, que se debe tener la circulación determinada para poder hacer una instalación concreta. ¿Ya?
Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de circulación de aire, no? O ventilación. Usted dirá, pero ¿qué pasa si usted de repente los cables se recalientan, los elementos se recalientan? No es que se recalientan, no, no, no. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa acá es lo siguiente. En determinadas situaciones hay tableros en los cuales pues eh, se, se elaboran o se diseñan para, por ejemplo, fuertes vientos que hay en la zona, por ejemplo. En el lugar pues hay demasiado viento, entonces ese tipo de, digamos, de situaciones, digamos, de la naturaleza, se debe instalar un tipo de tablero adecuado para evitar justamente la circulación excesiva de aire, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, si ese tablero no está, digamos, diseñado para que soporte, no que soporte, una pesa que te va a sacar, no, sino que penetre justamente un aire con una corriente bastante fuerte y puede hacer que en ese movimiento pues pueda, digamos, desestabilizar justamente algunas conexiones. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando una conexión está afuera, o sea, hay un falso contacto, entonces la protección no es la adecuada. Entonces se tiene que, en este caso, elaborar un tipo de tablero. Generalmente los tableros que ustedes han observado en viviendas, generalmente tienen una tapa bastante impermeable. Pues estos tableros, aunque haya un viento fuerte, pues nunca va a entrar el aire, pues también interior, en este caso, del tablero. Es importante que esas calidades digamos, se mantengan y se diseñen. Ahora, ese tipo de tablero con tapa, pues, tiene que tener, digamos, tratar de que se tenga una temperatura ambiente dentro del tablero. Por ejemplo, esta época de verano, estamos por llegar a 26, 28 grados en nuestros países, o en el norte del país hay de 30, 50, entonces hay un recalentamiento en este caso del ambiente. Entonces, esos tableros tienen que estar diseñados justamente para soportar las temperaturas. O sea, que el tablero, pues, esa corriente de aire caliente, pues, no ingrese y justamente a recalentarse, justamente internamente, digamos, pues, parte de, sobre todo los conductores, ¿no? Con el tiempo, al elevar la temperatura, pues, ¿qué es lo que pasa? En este caso, se puede dilatar justamente, en este caso, la parte del- de la envoltura o la parte de aislamiento de los cables. Entonces, para evitar ese cambio, entonces se tiene que hacer ese tipo de tableros que mantenga la temperatura ambiente internamente en el tablero. Ese justamente con la parte del grupo C, el grupo 1, el grupo 2. El grupo 2 plantea con relación a los efectos mecánicos, o sea, choques mecánicos, vibraciones o esfuerzos mecánicos. ¿Cómo o de qué forma nosotros vamos a encontrar qué tipo de choques mecánicos o qué tipo de esfuerzos mecánicos? A ver, ¿dónde se puede, digamos, o un ejemplo que me permite justamente a ver qué grupo en este caso, el grupo 2 de este tipo de tablero? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, digamos, en una construcción, por ejemplo, ¿no? De repente, pues, digamos, se cae, por ejemplo, no sé, una madera, eh, toca pues a la parte de la tapa del tablero, entonces tiene que diseñarse justamente para que aguante ese tipo de toque mecánico, ¿no? O por ejemplo, un fierro o una tubería, ¿no? O acero en la cual pues pueda chocar, en este caso a la tapa, por ejemplo, ¿no? Es uno de ellos. Las vibraciones justamente, en este caso, cosa de sismos, por ejemplo, ¿no? Que aguante ese tipo de vibraciones fuertes, ¿no? Y lo otro con ese esfuerzo mecánico, justamente, como les dije, ¿no? Al momento de chocar, por ejemplo, cae una barra grande, entonces, pues, evita, pues, que el esfuerzo sea mecánico, ingrese, digamos, con mayor esfuerzo y a donde te ve internamente, ¿no? Entonces, para eso se tiene que diseñar. Ahora, se dirá, pero si uno le cae una roca, qué sé yo, ¿no? Grande, entonces, ahí la situación, pues, se tiene que tener en claro que ya esos choques ya no son tipo mecánicos, son ya tipo ya, digamos, de otro tipo de material. Entonces, lo mínimo que se tiene que tener justamente para estos tipos de situaciones, ¿no? Mecánicos y vibraciones. Ahora, el grupo 3, ¿cómo está diseñado?
en relación al suministro de energía. O sea, hay tableros que nosotros vamos a, digamos, a observar, ¿no? Del tipo de corriente alterna o de corriente continua. Generalmente en el mercado, ¿no? Lo más común que vamos a encontrar son del tipo A, de corriente alterna. ¿Y por qué, ingeniero? Mire, usted sabe muy bien que en tu casa, en tu centro de labores, en la industria, en, digamos, o también la parte comercial, que son los grandes supermercados, ¿no? O moles que hay en todo Lima, ¿qué es lo que observan ustedes? De repente un momento en el cual van a una esquina o un lugar en el cual hay un tablero, ¿sí? Tablero, ¿no? Tablero general, no tocar. Entonces, todo lo que estamos observando, lo que nosotros ahorita consumimos como energía es corriente alterna. ¿Ok? En las industrias hay corriente alterna. En algunos casos, digamos, utilizan la corriente continua. Generalmente en los hogares no se utiliza corriente continua. Ustedes saben muy bien por qué. Porque es una corriente constante. En cambio, la alterna varía, ¿no? Sube y baja, eso sí, adecuado justamente para el consumo. Entonces, este tipo de tableros generalmente vamos a encontrar en su mayor totalidad o lo más común de corriente alterna, ¿no? Porque la mayoría de suministros que tenemos acá en nuestro país y a nivel mundial son de suministros alternos. En algunos casos, digo, también hay corriente continua, no es decir que no hay. Que también se utilizan tableros de corriente continua, ¿sí? También. A ver, un ejemplo, ingeniero, de tablero de suministro de corriente continua, fácil. Si tú te vas a la parte del sur de Lima, ahí están utilizando ya los famosos paneles solares. Entonces, esa energía es almacenada en baterías y justamente se transforma por corriente continua, ¿no? Entonces, ahí justamente la energía que viene de ahí tiene que estar conectada al tablero. El tablero pasa ahí se almacena la batería y de la batería al tablero. Justamente ahí está diciendo justamente por ese tipo de corriente continua. Obviamente que hay digamos, hay un elemento que es un variador, se puede decir en este caso, o inversor, se le puede llamar así, en la cual pues convierte la corriente continua en corriente alterna. Entonces esa es la energía justamente que conviene trabajar y en este caso para el suministro. Entonces ese es el tipo de tableros que vamos a encontrar en el mercado. Ahora, vamos a ver a continuación la clasificación de tableros. Hay de dos tipos generales. Por su tipo de instalación y el otro por su función. Ahora, vamos a ver el tipo de tablero autosoportado. Ahora, este tipo de gabinetes, o en este caso, como se dice, de, de tableros, no generalmente superan, miren, la instalación en la cual pueden estar ubicados a más de 1800 metros, en este caso, pues, perdón, 1800 milímetros, ¿no? Que es 1.8 metros de altura, ¿no? Ese es el tamaño máximo que puede tener este tipo de gabinetes, ¿no? Obviamente son de forma rectangular, ¿no? Ahora, ¿para qué estos se utilizan, no? Realmente este tipo de autosoportados generalmente se utilizan pues para la parte industrial, ¿no? O cuando nosotros se tenga, digamos, una planta, un tipo de instalación de motor, guardamotor, por ejemplo, o calderas, entre otros, ¿no? Entonces, ahí ese tipo, digamos, de tableros están, digamos, en un lugar específico, ya en una zona de seguridad, en la cual pues es como una caja rectangular, en este caso de acero, en la cual internamente pues están todos los elementos de protección y maniobra, ¿no? Ahora, algunas características más importantes de eso, ¿no? Bueno, pues se cuenta con zócalo, la altura como estamos observando, la profundidad mínima, el ancho mínimo, el grupo de protección que vamos a ver más adelante en IP, ¿ya? Vamos a ver cómo se caracteriza este tipo de, digamos, de protección. Es importante que se trabaje el tablero, ¿no? Cuenta con armella, ¿no? Y chapa de tablero tipo cremona, ¿no? Ahora, este tipo de chapas generalmente pues es un tipo de material muy especial y también tiene justamente un parte de aislante para los momentos de abrir este tablero, pues no hay una pequeña descarga, ¿no? X por ahí, ¿no?
Entonces, ya saben que este tipo de, digamos, de autosoportado no se utiliza generalmente en la parte domiciliaria, la parte residencial o comercial, ¿no? Más que todo en la parte industrial, ¿no? Y más que todo algunas en baja y media tensión. Como ven acá, este es el modelo de tablero como estamos observando, ¿ya? Como ves acá, no van, van así, digamos, en un lugar, ¿no? A simple vista, ya como ven acá, pues de esta forma o de esta otra manera. Acá este tipo de tableros son diferentes, digamos, cada uno de ellos, ¿no? Tienen un control especial, ¿no? Pues acá maniobra, pues está control acá, el control de motores, control de, digamos, de calderas, por ejemplo, o control, por ejemplo, de, digamos, de otro tipo de máquinas, entre otros, ¿no? Entonces, estos tipos de tableros realmente son la parte industrial, como decimos. Eso se ve en la parte industrial. En la parte de domicilio esto nunca lo van a ver, por acá, porque no lo van a ver. Ahora, vamos a ver el adosado. Como ves acá el adosado, son gabinetes que se instalan sobre la pared. Este tipo de tableros normalmente son de subtableros o tableros derivados. O sea, ¿qué significa esto? Que yo tengo un tablero principal, ya, y de repente, como yo quiero, digamos, tener el control justamente de uno de, digamos, de uno de los elementos o de una de las cargas, yo justamente tengo que utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso es lo que podemos trabajar. Entonces, esa debería ser la característica de este tipo de, digamos, de este tablero, ¿no? Ya saben que está instalado sobre una pared. A esa pared sirve como zócalo para que este tablero, digamos, se pueda, digamos, apoyar. Como ven acá, este tipo de tablero adosado son fáciles de transportar o sacar. O sea, lo podemos desinstalar de la línea y llevar a otro lado. O sea, hacer una especie de separar, digamos, el tablero principal. Pero ojo, eso lo podemos hacer justamente de acuerdo a la necesidad que uno tenga. No podemos, digamos, transportar este tablero, o sea, ojo, transportarlo a su otro medio. ¿No? Para eso tenemos que tener en claro que este tipo de tablero, pues se puede transportar a otro lugar, pero ten en cuenta estas especificaciones, en este caso de riesgo, ¿no? Pues acá tienes las características de este tipo de tablero adosado. Bueno, como dice acá, el de protección es muy parecido en este caso al autosoportado. Vamos a ver el tablero empotrado. Este tipo de tablero empotrado lo vas a ver, inclusive, lo puedes ver en tu centro de labores, ¿no? Empotrado, o sea, dentro de la pared, como ves acá, ¿no? En tu casa, en una oficina, en un hospital, ¿no? Más que todo en la parte de instalaciones domiciliarias, residenciales y comerciales, ¿no? Entonces, este tipo de tablero lo puedes encontrar ahí. Y esa es, digamos, la forma, digamos, de diseñarlo y utilizar para ese tipo de instalación, ¿no? Como ves acá, una plancha tiene una plancha, es una plancha larga, como ves acá, altura de 30 a 180 milímetros, pues 300 máximo puede sacar 1.8 metros, ¿no? Pues una máxima de 150 milímetros, ¿no? En este caso 0.15 metros, el ancho mínimo 0.30, el grado de protección es IP40. Importante, esto lo vamos a ver dentro de un rato en lo que es el grado de protección de, en este caso, o cómo el grado de protección que tiene un tipo de tablero de acuerdo a las características que uno decide en la instalación. Ahora vamos a ver los tableros de distribución. A ver, ¿qué cosas son estos tableros de distribución? A ver, estos tableros. A ver, este tablero de distribución, como les digo, tiene una característica muy, pero muy importante. ¿Para qué dice? Son tableros que contienen dispositivos de protección y maniobra, que sirven para proteger y operar directamente el circuito. Miren, es un tipo de tablero, ¿ya? Por la función. O sea, yo quiero solamente instalar, digamos, dispositivos de protección. Por ejemplo, relés, llaves térmicas, o, ¿no? Entre otros diferenciales. Acá como estás observando, miren acá, estas son las barritas,
Acá hay otra barra, y acá hay otra barra en la parte inferior. Esto de acá que observan, justamente esta partecita, obviamente que se está conectado justamente a esta parte, esta protección, y este punto que justamente, como les dije, esto va a tierra, ¿no? Este es el punto que va puesto a tierra. Entonces, como les digo, esta distribución solamente me permite tener netamente dispositivos de protección de maniobra, ¿no? Como le digo, protección, relé, ¿no? En este caso, diferenciales. Y las llaves térmicas se utilizan justamente para controlar, ¿no? El apagado y encendido, digamos, de una determinada carga, de un determinado punto de instalación. Ahora, tableros de arranque, ¿no? Son tableros que contienen equipos de control y protección para arranque de motores, ¿no? Motores, bueno, en este caso generalmente corriente alterna, podría ser, o también corriente continua, ¿no? Estos tableros me permiten un arranque directo, ¿no? En este tipo, en este caso de los motores, ¿no? Tipo de arranque directo, tipo de arranque en este caso por starter o variador de velocidad. Aquí me voy a encontrar tableros de arranque alternado. Entonces, solamente como ves acá, es un tablero que a mí me va a permitir controlar, ¿no? Directamente, pues, el arranque de motores. A ver, por ejemplo, acá estamos observando esta parte, digamos, de un logo, también el logo, en la cual acá este logo, que es un logo programa de base de PLC, la parte de automatización, esto de acá se programa para ver el control del arranque de motores, ¿no? Entonces, esto de acá, pues, se puede, digamos, mantenerlo en este tipo de tablero, ¿no? En la cual pues, yo puedo, pues, manipular, en la cual yo puedo, pues, cambiar el tipo de velocidad, en este caso, en motor, ¿no? En arranque directo o, en este caso, o inverso, ¿no? Esto justamente me permite hacer ese trabajo. Y acá tengo una especie de contactores que justamente tienen esa función, también, que sirve justamente para arranque de motores. En este caso, estrella, triángulo, dependiendo del tipo de instalación, digamos, el tipo de motores que uno tenga, ¿no? De acuerdo de su circuito interno. Y acá estamos observando pues una llave térmica que justamente va a abrirse cuando tengamos, digamos, un cortocircuito en el motor. Entonces, como ven, hay diferentes tipos de tableros dependiendo justamente de su función, ¿no? Entonces, vamos a ver a continuación el otro punto, que es el control, el tablero de control. Ahora, generalmente estos tableros de control nada más se trabaja ya con lo que se llama el sistema de automatización netamente para PLC. Y como es parte de PLC, tiene, por ejemplo, netamente dispositivos electrónicos, como ves acá, los electrónicos, el logo. Acá, bueno, acá tenemos el banco, la parte de interruptores, ¿no? ¿Ya? Entonces, por acá están que son los contactores y así otros elementos, ¿no? Entonces, este tipo de tablero de control solamente para utilización de automatización, netamente automatización. Generalmente se utiliza pues en la parte de la electricidad industrial y automatización. Entonces acá justamente se trabaja para control justamente de algunos tipos de motores, ¿no? Apagados, entre otros, ¿no? Ahora, el centro de control de motores es otro tipo de tablero en la cual pues netamente podemos tener, digamos, el comportamiento, ¿no? De, digamos, diferentes características, ¿no? O parámetros que tenga el motor, por ejemplo, tensión, corriente, ¿no? En este caso, pues, este factor de potencia, eh, tipo de giro, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces, acá, justamente, yo puedo observar todas estas características de los motores, ¿no? En la cual puedo controlar, ¿no? O sea, cómo el motor pues está funcionando en un determinado momento, ¿no? Ya sea en el apagado, ¿no? Al no ser apagarse, ¿no? Y luego al prenderse, vamos a observar cuáles son los cambios de sus parámetros. O cuando ese motor, pues, obviamente, lo estamos colocando, no solo, no una cara, sino otro tipo, digamos, de elemento mecánico, a ver cómo funciona o cómo está variando sus parámetros, ¿no? Como manera de estudio ya de esa
Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Este tipo de tableros es netamente para control de motores, como les iba diciendo. Ahora vamos a ver a continuación, hay tableros también en la cual se utiliza para hacer la instalación del banco de condensador. Ahora, este tipo de tableros, les digo, ¿no? Generalmente, ya, la utilización justamente de este banco de condensadores es justamente en la parte netamente industrial. Y como se dan cuenta, este tablero está empotrado, ¿no? Está al aire, no sea, está afuera, ¿no? Está en un lugar, pues, específico. Entonces, acá nosotros podemos dar, digamos, colocar a unos condensadores, ¿no? En la cual, pues, me permiten a mí mejorar el factor de potencia y de esta manera, pues, tener un consumo de energía menor a la que uno, pues, desea, ¿no? O sea, lo que uno no desea, ¿no? Pues baja la potencia, ahí me ahorra energía y los costos en este caso bajarían. Como ven acá, eso se le llama, cuando usted coloque un banco de condensadores, digamos a un circuito, ¿no? En este caso son circuitos en este caso, circuitos eléctricos, en este caso de corriente alterna, al colocar estos bancos hacen de que la energía, pues en este caso la potencia, en este caso activa, no se reduzca y de esa forma el factor de potencia se mejore y de esa forma pues tengamos un menor consumo, en este caso pues en la factura, cuando uno se venga la factura del mes de consumo eléctrico pues vamos a tener digamos un relativo bajón, ¿no? Yo consumía pues, no sé, 500 kilowatt-horas, con ese factor de potencia mejorada, yo puedo tener hasta 300, 150 kilowatt-hora, en este caso mejores, por ejemplo. Entonces, es importante tener en cuenta este tipo de instalación, ¿no? ¿Para qué sirve justamente, no? Entonces, ese vendría a ser el tipo de instalación en este caso, del banco de condensadores en un tablero, Ahora, acá hay tableros especiales, son tableros, bueno, pues que son de faena, tableros portátiles, en la cual pues, lo puedo llevar de lugar en lugar, ¿no? En la cual yo puedo pues, hacer las instalaciones ¿no? rápidamente en un circuito, ¿no? Y ahí tienen justamente los tipos de control de mando. Es algo más práctico, en la cual pues, lo puedo llevar a cualquier parte. Ojo, esto de acá que les estoy mencionando, estos tableros especiales, pues me permite justamente controlar justamente un equipo, un motor o solamente una pequeña instalación. Esto no vas a pensar de que lo vas a utilizar pues siempre para cualquier tipo de instalación o solamente para casos muy particulares, como digo. Yo quiero pues hacer el control de un motor, entonces utilizo pues mi tablero especial, solamente por ejemplo para hacer control de motores, nada más, un par de motores y punto. Entonces para eso me sirve. Ojo, no para una instalación general, mucho cuidado. Ahora, las normas internacionales que vamos a ver son, por ejemplo, la IEC, ¿no? La NEMA y la nacional, que es la más conocida, el Sector Nacional de Electricidad, el CNE. Ahora, en el CNE, en la sección 010, nos habla justamente de la utilización de un tipo de panel de distribución o tablero. Entonces, ahí en la sección nos habla justamente cómo debemos nosotros instalar, en este caso, el tablero para esa determinada instalación eléctrica. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que tener en claro es ese tipo de, digamos, de norma, ¿no? En la cual me habla los periodos de panel de distribución, ¿no? En la cual me permite justamente tener todos los equipos que anteriormente le he mencionado, ¿no? Equipo de control, ¿no? Equipo de fuerza o de maniobra, ¿no? Ahora, vamos a ver el otro tipo, la otra norma que rige justamente de conductores. Eso lo vemos en la norma justamente de la sección 30, me habla justamente de tipo de conductores, ¿no? Ahora, me habla justamente cómo tú vas a colocar los conductores en un tablero, ¿no? A ver, por ejemplo, me van a mencionar un conductor negro, un conductor rojo o conductor negro y blanco, justamente para indicar las fases. Ahora, esto es justamente para monofásicos, ¿no? Uno negro, uno rojo, perdón, uno negro y uno rojo. Ahora, en el caso de las trifásicas, ¿no? Ahí tenemos que tener en claro que tiene que ser
de esta forma, ¿no? Rojo, negro, ¿no? En este caso, azul para la fase C, ¿no? Y el conductor blanco, gris, en todas partes para el conductor negro. Entonces tenemos acá rojo, negro y azul. Y el último, el color blanco para la fase neutro. Entonces, según esto, tenemos que tratar en claro, en este caso, esta es la instalación del tablero con este tipo de, digamos, de color de carta, sobre todo, ¿no? Ahora, la sección 040 dice conexión y equipo de conexión, ¿no? ¿Qué conexiones y equipo de conexión? Protección contra fallas a tierra y unidades de vivienda. Como se dice acá dije anteriormente, toda vivienda, ¿no? O en este caso, pues, todo tipo, digamos, de instalación que se obtenga, pues tenemos que tener en cuenta que los interruptores tienen que tener algo muy, pero muy importante. En el grupo de los interruptores diferenciales, el rango de sensibilidad que debe tener este de 30 miliamperios, ¿no? Como estándar para nosotros poner, digamos, este cuadro diferencial en el tablero, para que tenga una protección óptima. Ahora, con respecto a esas instalaciones, ¿no? Nosotros tenemos que tener en claro la aplicación de la regla, bueno, que acá les menciono, la 150-400. La otra regla también que es importantísima, del punto 3 que me menciona, el punto 4 dice que justamente estoy hablando acá, el punto 8 y el punto 9, justamente para mejoramiento de la confiabilidad de servicios de instalaciones, ¿no? Se puede instalar un interruptor diferencial de 30 miliamperios de electricidad en cada uno y todos los circuitos derivados. Entonces, esto vendría a ser mínimo lo que tienen que tener las instalaciones internas. Un diferencial de 30 miliamperios, nada más, para garantizar justamente la instalación. Ahora, ¿qué significa lo que vas a garantizar acá? Lo que vas a garantizar acá es la seguridad que los equipos se mantengan pues en óptimo funcionamiento y no se dañen con algún tipo de carga, ¿no? O cortocircuito. Pues ahora vamos a pasar al otro tipo de norma, ¿no? Que es la 150, instalaciones de equipo eléctrico. Como ven acá, el punto 1, justamente acá tenemos el tablero, ¿no? ¿Ya? El alimentador, ¿ya? Y justamente la red. Ahora, ¿por qué justamente tiene este mecanismo? Para que toda una instalación en una vivienda, ya sea vivienda o la parte inicial, tenemos que tener en cuenta la red de distribución. Acá viene la cometida, ¿ya? La cometida pues va al medidor, a tu medidor o tu caja, ¿no? Obviamente acá hay un punto a tierra, y luego de ahí, digamos, se tiene pues digamos, el cable, ¿no? Que va directamente al tablero, y de ahí pues nosotros vamos a hacer todas las distribuciones de la instalación internamente de esta vivienda. Entonces, este es, digamos, se puede decir el circuito, ¿no? O digamos la forma como se debe hacer una instalación, en este caso, hacia el tablero. No olvidar que el tablero, justamente el medidor va directamente al tablero. Ojo, acá entra la cometida directamente, mira, no va al tablero, por sacar. Y de acá del medidor sale, digamos, la línea, los sensores que va justamente a la parte, digamos, de las diferentes partes de la instalación, pero justamente de acá antes de eso va justamente al tablero principal. Ojo, el medidor va al tablero principal y de ahí se distribuye justamente a toda parte de la vivienda, todas las acciones que nosotros queramos administrar. Entonces, esta es la regla, la sección 150 que nos habla de cómo ustedes van a poder hacer la instalación de un tablero eléctrico, en este caso un tablero eléctrico. No, no olvidar que primero va conectado, en este caso de la salida, en este caso del conductor, que sale del medidor, ojo, del medidor, y de ahí va directamente al tablero y de ahí se distribuye a toda la parte de este caso. ¿Ya? Esa es una regla que tenemos que tener en claro, ¿no? Ahora, instalación de equipos, como ves acá, se está viendo, por ejemplo, acá tenemos acá diferentes equipos de protección, ¿no? Entonces, acá estamos viendo los interruptores diferenciales, ¿ya? Como le dije, con la sensibilidad que es
de acuerdo a norma, de 30 miliamperios, como ves acá, ¿ya? Acá tenemos justamente este tipo de diferencial, ¿no? Acá 30 miliamperios de sensibilidad para una corriente nominal de 40 amperios, ¿no? Corriente de 16 amperios, mire, de acá. Como ven acá ustedes, porque acá varía bastante el tipo, mira, porque acá hay 3 y acá hay 1, justamente por el tipo de corriente nominal, ¿no? Acá solamente un 1, de acá se le pone 3, de acá se le pone mucho más, ¿no? Cuando en este caso, la corriente en este caso nominal es un poquito más grande, ¿no? Coloca más diferenciales para garantizar en este caso una instalación segura y de calidad. En este caso que no tengamos riesgos eléctricos. Ahora, en la tabla vemos una tabla en la cual pues nosotros tenemos que tener claro el tipo, digamos, de aislamiento en las instalaciones. Mira, de muy baja seguridad, muy baja tensión de protección. En la tensión de ensayo de corriente continua, mira, 250 voltios, resistencia de aislamiento de mayor o igual a 0.25. Ojo, estamos hablando de mega ohm. Inferior o igual a 500 el efecto de los casos anteriores. No estamos hablando de otro tipo de instalaciones. La tensión de esta corriente contiene de 500 y mayor o igual a 0.5 mega ohm. Y acá superior a 500, no, acá tengo 1000, en este caso de corriente continua de tensión. Y tenemos acá mayor o igual a 1.5 mega ohm, ¿no? Entonces, esta tabla me permite a mí tener la mínima sensibilidad que hay que tener con las instalaciones eléctricas, ¿no? Estamos hablando de corriente continua. Vamos a la otra tabla que también me menciona algo parecido. En la norma NTP, en la norma técnica peruana, el código NT, que es IEC, ojo, que justamente se basa a la norma, en este caso, esta norma internacional, la IEC 61439, ¿no? Que menciona justamente, o hace mención de la norma técnica, el tipo de tableros que se tiene que trabajar, que tenga las características de utilización. Esta norma nos habla bastante justamente, ¿no? A base de la norma técnica que ha cogido la IEC, por si acaso. Ahora, ¿qué hace la norma técnica peruana? Utiliza estas normas internas y lo adecua a la realidad. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp, ¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades.
a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos, y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.